Frente a Frente es la experiencia e innovación que consolida la oferta de información para mantener a un público interesado en los artículos de opinión, que son los diferentes puntos de vista basados en argumentos sólidos sobre las noticias periodísticas del momento. Frente a Frente, con la experiencia de Renato Álvarez, de lunes a viernes, 7 de la mañana, por Canal 5. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Buenos días, estamos en el Frente a Frente esta mañana con un tema importante para el país, la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que ya está tomando camino y está tomando forma luego que en el Congreso Nacional de la República se presentaran 3 iniciativas de ley, una que presentó la diputada Fátima Mena, otra iniciativa de ley presentada por el diputado Russell Antonio Tomé y una propuesta del Ejecutivo encaminada a reformar la ley de la Junta Nominadora, esta que constitucionalmente ya lo establece el artículo, si me ayudan más adelante mis invitadas, creo que es el artículo 310 y 311 de la Constitución de la República, que establece el papel y el funcionamiento que tiene Junta Nominadora, representada por 7 instituciones, que son las encargadas, de acuerdo a la ley actual, de proponer candidatos para la Corte Suprema de Justicia, para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pues en las últimas horas, en el Congreso Nacional se ha determinado que la iniciativa de ley del Ejecutivo es la que reúne las condiciones más propicias para un proceso transparente, honesto y lo que se requiere de una Corte Suprema apolítica, si es que lo podemos llamar así, si es que en Honduras podemos llamar apolítico la conformación de algunas instituciones importantes, principalmente en este poder del Estado. Se dejó por un lado las iniciativas de la diputada Fátima y del diputado Russell Tomé. Se tomaron algunos elementos de estas iniciativas que fueron a alimentar la propuesta del Ejecutivo y esta prácticamente estará lista en las próximas horas para someterse al Congreso Nacional en dictamen. Ya fue nombrada la comisión, es la misma Comisión de Asuntos Legislativos que tomará en cuenta esta propuesta de ley. ¿Pero qué contiene esta nueva iniciativa? ¿Cuál es la reforma que se requiere a la ley de Junta Nominadora? ¿Y cómo observa parte de la sociedad civil también este camino que conlleva a la escogencia de los nuevos 15 magistrados del Poder Judicial? Yo presento a mis invitadas esta mañana porque son damas que conocen del tema y que nos van a dar sin duda alguna algunos elementos importantes aquí en el Frente a Frente esta mañana. Abogada Maribel Espinosa, diputada del Partido Salvador de Honduras en el Congreso Nacional, con amplia experiencia en materia también constitucional. ¿Cómo está, abogada? Muy buenos días, gracias por invitarme. Complacida de tener en el foro a damas tan valiosas y como siempre mi propósito es darle al pueblo hondureño de manera objetiva la información que se tiene desde la comisión en mi calidad de diputada, como percibo lo que para mí es el proceso más importante después de elegir a la presidenta de la República. Es lo más importante integrar un poder del Estado como es el Poder Judicial. Gracias, abogada. Abogada Melissa Elvir, directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras. Abogada, es un gusto tenerla en el Frente a Frente. Buenos días, Ramón. Buenos días a los que me acompañan también en este foro televisivo. Muchas gracias por el espacio. La verdad es que creo que todos los hondureños estamos preocupados por la siguiente elección de la Corte Suprema de Justicia, porque no solamente se están escogiendo las personas que van a ocupar el cargo, sino que se está escogiendo las personas que van a administrar, que no solamente van a administrar justicia, sino que también el futuro de una CICI que realmente pueda apoyarnos en temas de corrupción e impunidad en nuestro país y por ende entonces por un futuro mejor para todos los ciudadanos hondureños. Gracias.
la doctora Juliet Handal, coordinadora de la Plataforma Amplia Nacional Liberadora. PANAL, es un gusto también tenerla en el frente a frente, doctora. Muchas gracias, me complace muchísimo estar con doña Maribel, a quien respeto mucho por sus posiciones bastante objetivas y en pro del país, y me complace estar también con la abogada aquí, y creo que es una oportunidad para expresar el clamor que sentimos los hondureños de que las cosas cambien en nuestro país. Estamos en PANAL, sí, pero ahora PANAL forma parte de una articulación de más de 29 organizaciones llamada Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia. Creemos que más que nunca es el momento en que los hondureños, las organizaciones de la ciudadanía deben de participar y no ser indiferentes a lo que pasa, porque la raíz de todos los problemas en Honduras se llama falta de justicia, falta de respeto a las leyes, a la Constitución, y eso lo hemos vivido. Y más que nunca entonces se requiere que los ciudadanos participemos, porque hemos sido responsables, corresponsables de lo que pasa, porque simplemente siempre nos quejamos y no pasamos de eso. Entonces yo creo que es una oportunidad para que venga la justicia y buscar la forma en que se logren los mejores resultados con los mejores hombres y mujeres que sí los hay en Honduras. Buscar lo mejor de lo mejor. Sí. Ahora, le va a tocar al Congreso Nacional, ya voy a platicar con la abogada Maribel para que nos dé detalles de lo que se va a proponer en el Congreso, pero, abogada Elvir, le va a corresponder al Congreso Nacional conocer los 45 propuestas finales, porque esta reforma prácticamente le quita toda potestad a la Junta Proponente o a la Junta Nominadora de hacer propuestas directas de candidatos que aspiran a la Corte Suprema de Justicia. Ya nos va a explicar la abogada. Bueno, yo sí considero que el tema de generar propuestas desde las organizaciones que eran parte de la Junta Nominadora generaba hasta cierto punto conflictos dentro de la misma Junta, ¿verdad? Y el tema de autopropuestas, por lo menos desde sociedad civil, nunca se ha visto con malos ojos, precisamente porque implica que puede generarle mayor independencia a la Junta Nominadora para poder escoger a las siguientes personas que van a estar dentro de ese grupo de 45 que se remite al Congreso Nacional. Pero sobre todo que pueda generar, y espero realmente que desde estos espacios se pueda generar confianza a esas personas idóneas que realmente tienen todas las capacidades, que no pertenecen a ningún partido político, a ningún sector de fuerzas económicas, a que puedan participar en estos procesos precisamente para generar confianza no solamente en la ciudadanía hondureña, sino que también en las mismas personas que se autoproponen. Yo realmente espero que el proyecto de ley salga con ese tipo de reformas, es decir, o sea, con este tipo de capacidades, en el sentido que realmente se generen autopropuestas efectivas, que las personas que tienen todas las capacidades técnicas, administrativas y judiciales, por supuesto, realmente tengan la confianza de poder participar en estos procesos. Yo creo que usted estaba esas tardes, ¿verdad, abogada?, en el Congreso Nacional cuando se escogió la última Corte Suprema de Justicia. Usted estaba en esa cobertura porque mire, la abogada Melissa acompañó también varias sesiones en el Congreso Nacional y ahí estaba con nosotros, ahí la prensa, cuando teníamos estas coberturas de la crónica parlamentaria. Y la última elección se llevó tantos días que como pareciera que era una lotería que se estaba anunciando si se alcanzaban los votos necesarios o no. No estuve presente en el Congreso, solamente la monitoreaba vía redes sociales y vía canal del Congreso Nacional, ¿verdad? Aunque de vez en cuando la apagaban la señal, entonces era difícil darle seguimiento, pero escuchar a don el Marlon relajo, Lara. ¿Se acuerda usted de escuchar a don Marlon Lara? Sí. Cuando anunciaba tal número, pero no cuadraban porque las negociaciones estaban... Nunca cuadraron. Sí, estaban hirviendo ahí esas negociaciones y nunca se daban a conocer realmente lo que se estaba cociendo. Ahora,
es una labor importante que tiene el Congreso, doctora Handal, el Congreso Nacional de la República, tomando en cuenta de que al final va a ser el Pleno quien va a determinar, bueno, estos son los 15 nuevos magistrados. Mire, hay que hacer un poquito de historia. Yo creo que la clave está en la Junta Nominadora, porque es el principal filtro. Quiero decirle que en el 2001 es cuando se hizo la reforma, o mejor dicho, para cambiar el mecanismo de elección, y fue cuando hubo la primera Junta Nominadora para buscar a los 45 o más candidatos a magistrados. Yo estaba en ese momento como presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y formé parte de la Junta Nominadora. No pusimos un representante, formé parte. Le puedo decir que con toda esa experiencia me doy cuenta que era prácticamente un maquillaje. Un maquillaje porque era una reforma prácticamente cosmética que tendía a mejorar. Y como hay una frase muy sabia que dice, para que las cosas parezcan diferentes, para que todo siga igual, hace unos pequeños cambios. Entonces, porque al final me di cuenta, las presiones, las negociaciones, hasta post-golpe es que han surgido otras fuerzas políticas, pero aquí ya nos habíamos acostumbrado a la negociación entre el bipartidismo. Entonces, en el 2001 se cambió, pude ver esas presiones, escogimos, era una Junta Nominadora que tratamos de hacer lo mejor, conscientes de la responsabilidad que teníamos, pero al final es político, no nos podemos desprendernos de la política porque cuando llega al Congreso ahí hay negociaciones que seguro que las están habiendo ahora, que han existido, que existen en todas partes del mundo, pero de lo que se trata es hacer lo mejor posible. Entonces, después, en el 2014, hubo una reforma constitucional y aquí es donde me impresiona por qué los abogados se han quedado callados, por qué el Colegio de Abogados, no es que algunas voces sí se sienten, pero ¿por qué no han peleado? Hicieron la reforma constitucional de que solo los notarios puedan participar. Miren, los notarios, con excepciones, no son títulos académicos. El notariado es un título político porque vemos cómo a veces por influencias muchos abogados llegan a ser notarios. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que sucede con esa reforma constitucional que se hizo en el 2014, se está dejando por fuera al 95% de los abogados en este país. Y me pregunto por qué el Colegio de Abogados no ha hecho un reclamo, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, porque se le está negando el derecho de igualdad a los abogados, al derecho de poder participar a cargos tan importantes en su carrera. Es bien importante este tema y decían, bueno, ya no se puede porque no hay tiempo, porque una reforma constitucional ya pasó el tiempo y no se puede hacer, requiere los 86 diputados, sí. Pero sí se puede dejar de aplicar. Los diputados nos representan a todos, tienen una obligación y sí se puede dejar de aplicar porque hay artículos en la Constitución que lo permiten. Y si se hace un análisis jurídico, profesional, profundo, técnico, se pudiera dejar de aplicar. Y tenemos ya un ejemplo hace poco con el CNE, cuando la abogada Rixi Moncada dejó de aplicar la sentencia de la reelección que había hecho la Corte Suprema de Justicia. Recordarán cuando dijeron que sí, porque era un derecho humano, ¿verdad? Pero hasta la OEA ha dicho que no es un derecho humano, ya lo declaró. Correcto. Entonces, ella dejó de aplicar eso, dijo, no lo vamos a reglamentar, no lo vamos a aplicar. Entonces, es una solicitud al Congreso, porque están discriminando al 95% de los abogados que, como le digo, no es un título el notariado académico.
¿Cuántos abogados no han tenido la trayectoria sobresaliente que les ha costado su prestigio y que no son tomados en cuenta para esto? Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, alguien que hace las veces de notariado aquí, y no estoy menospreciando eso, porque hay excepciones excelentes que han llegado por su carrera, por su prestigio. En Estados Unidos, por ejemplo, no se necesita, no sé, que me diga la abogada, ser sí, no se necesita para constatar un documento o hacerlo valer. Entonces, un llamado para mí, el presidente del Colegio de Abogados debería de ser el primero, porque él no es el presidente de los notarios, él es el presidente de los abogados de Honduras, a quien se les está violando sus derechos constitucionales. Y eso es bien importante porque se saca del juego a 95% de los abogados de Honduras, pero además de eso, tiene que ver con la parte política. Entonces casi solo tienen derecho los que han, por algún beneficio político, logrado ser notarios. Entonces tiene que darse eso. Creo que la ética es bien importante para eso. Y nosotros aspiramos a que se consigan, o sea, que se seleccionen lo mejor de lo mejor. Al final, la responsabilidad también es del Congreso. Si logramos que la Junta Nominadora haga su trabajo responsable, y no como se dijo aquí en un programa, el director de este programa hace poco decía que en la elección pasada él supo que el expresidente había reunido en una finca a todos los representantes de la Junta Nominadora. En primer lugar, por eso le digo que es tan importante la ética y la moral. Si uno está formando parte de algo y alguien que está muy involucrado en la política y que manda en el país, eso de llamarlos y a una finca en privado, está bien que lo llame en forma pública como lo está haciendo ahora el presidente del Congreso actual, que nos comentaba la abogada Maribel que parece que los va a reunir. Eso es importante, es parte de la responsabilidad, pero sí es importante que sepan también todas estas organizaciones que conforman la Junta Nominadora, y que pienso yo que se debería de cambiar la ley porque muchos vuelven a ser juez y parte a la vez. Por eso es que el COEP dijo, mejor no voy a nominar. Y por eso se está hablando de autopropuestas. Pero, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, a mi manera de ver, no debería de formar parte de la Junta Nominadora. De verdad, y con respeto de ellos, pero es que aquí hemos perdido, como le digo, hay que volver a la moral y cívica que recibíamos en las escuelas. Perfecto. Que hace tanta falta. Mire, doctora, usted ha retado públicamente al presidente del Colegio de Abogados de Honduras, al abogado Rafael Canales, para que vele en el sentido de que no sea excluyente la oportunidad que pueden tener los abogados para aspirar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta reforma, ya nos va a explicar la abogada Maribel, esta reforma a la ley de Junta Nominadora ya propicia esto, ya propicia la autopropuesta. Pero, abogado Rafael Canales, es un gusto tenerlo en el frente a frente. Ha escuchado atentamente lo que plantea la doctora Juliette Handal esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Un fuerte saludo y abrazo a los distinguidos panelistas. Bueno, en lo personal creo que hay que hacer una reflexión y uno tiene que respetar las opiniones de todos, así como nosotros solicitamos que nos respeten la nuestra. En primer lugar, aclarar varias cosas a nuestra distinguida panelista, la licenciada Juliette Handal. Bueno, en primer lugar, esto es una reforma constitucional. Aunque nosotros presentáramos un recurso inconstitucional, esto no se va a resolver y tiene que ser mediante a través del Congreso Nacional. Nosotros llevamos apenas mes y medio dentro del frente del Colegio de Abogados de Honduras y hemos sido críticos, de los mayores críticos del proceso anterior de la nominación de magistrados. Efectivamente existen abogados con mayores cualidades posiblemente que los 2.000 notarios que existen. No obstante, es un requisito constitucional y si respetáramos la Constitución, todos los sectores
no hubieran tantos problemas en Honduras. Por eso pasa que quieren interpretar la Constitución a su manera, como la Biblia, a veces de forma estricta y a veces de forma cerrada. Pero yo comparto esa situación, deberían de participar todos, lo cual también es un poco difícil porque generalmente solo se nominan 200 profesionales del derecho, abogados y notarios, que ya lo establece el artículo constitucional, y es difícil evaluar. Se imagina que participaran 3.000 o 30.000. Fuera un poco complicado y debería de cambiarse integralmente todo el proceso de las reformas constitucionales, la cual no se puede hacer, y el colegio en este momento sí respeta los mandamientos constitucionales. En este particular, lo que yo más bien quisiera que este proceso no fuera una burla para los profesionales del derecho que participan, independientemente del partido político. Porque aquí quiero decirlo muy contundentemente, Ramón, acá hay sectores y diputados amenazando de que si queda tal persona en la Junta Nominadora, y lo vamos a denunciar en su momento, que van a favorecer o perjudicar a ciertos intereses. Aquí debe ser un proceso con reglas claras, con una matriz de evaluación que no sea para favorecer o perjudicar a nadie. En segundo lugar, nosotros hemos acompañado desde el inicio la iniciativa del abogado Mundo Orellano, la única, porque es la única que no trastoca artículos constitucionales. Lo autopropuesta también aclarar que esa fue una iniciativa del Colegio de Abogados y de su servidor desde hace muchos años atrás, aunque yo no era presidente del colegio, que acabo de tomar posesión el 1 de mayo, porque los estigmatizan a los abogados. Si salen del COEP, dicen que van a defender intereses del COEP. Si salen del Colegio de Abogados, dicen que es que van a representar algún sector político, y así sucesivamente, lo cual se diluye y se estigmatiza al profesional del derecho. Abogado. Aquí debemos de llamar más bien a los abogados y notarios, que los hay de todos los partidos, con suficientes capacidades que puedan participar. Abogado Canales, disculpe que lo interrumpa. ¿Qué tipo de amenazas y de advertencias reciben ustedes de diputados del Congreso Nacional en estos momentos? No, hay algunos diputados que dicen que, por ejemplo, que no quieren que esté su servidor porque va a representar a X o Y sector. En primer lugar, me dijeron, yo tengo los requisitos para participar para magistrado, no lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer por ningún temor, sino que mi propósito es mejor defender los derechos y garantías de los colegas que participan y no sea una burla. Después me parece contrasentido que dicen que no sea político. Si la profesión más política son los abogados, y quien elige son los mismos diputados. Y ese factor de idoneidad fue la mayor fraude que hubo, porque le daban 30 puntos en el proceso anterior. Entonces, si usted quería perjudicar a alguien, le daba 5 puntos. Y si lo quería favorecer, le daba los 30. Entonces, esos son los engaños que han habido. Por eso acompañamos la iniciativa del Poder Ejecutivo del abogado Mundo Orellano en varios sentidos, en otros no. Por ejemplo, cuando aquí sí hay una discriminación, y no por defender a ningún colega, que si está vinculado a algún sector, imagínense los abogados de la defensa pública de la Corte Suprema de Justicia, que les toca defender a cualquier ciudadano que es requerido por una situación legal, a él sí se le permite, pero a otro abogado no. Entonces, yo miro que no se trata de discriminar, sino respetar la Constitución. Aquí nos llevan siempre a temas de confrontación. Y en ese sentido nosotros, y sí, con propiedad lo digo, y lo voy a decir en su momento cuando me toque, que si uno no se separa de un proceso, que van a hacer las denuncias respectivas o a otros sectores que ya nos comunicaron también. Entonces, que comprueben con pruebas, pero que no estén especulando, ni tampoco coaccionando, ni metiendo miedo a quienes van a participar en la Junta Nominadora. Independientemente participe su servidor, porque va a ser en asamblea. Quien elija la asamblea, independientemente la hombre o mujer, debe respetar la Constitución de la República, que sea un debido proceso con igualdad de condiciones y sobre todo que no sea una burla. Eso es lo que estamos buscando principalmente, y lo digo de forma muy contundente. Aquí hay muchos intereses, no solo de políticos, hay de bufetes, de abogados prominentes que llevan casos millonarios, que tienen mucho interés en quienes nominan a su gusto o preferencia a los abogados y notarios, entonces, y de sectores económicos también. Entonces, aquí hay que hablar muy claras las cosas, Ramón, y no esconderse y no disfrazarse de esa figura de idoneidad, que hay que buscar la integridad. ¿De qué le sirve un abogado honesto, que es un requisito esencial, pero cuando le truenan los dedos se hinca, que no tiene temperamento, no tiene carácter, no puede trabajar en equipo y sobre todo que no tenga independencia? Aquí hay que buscar
abogados que tengan todo este tipo de características y sus posiciones a nivel nacional. Entonces, en eso nosotros acompañamos todo este tipo de iniciativas que venga a mejorar, y como reitero, por tercera vez, ha sido una burla varios procesos en los cuales eligen a los que necesitan y desfavorecen a los que no quieren que lleguen a las últimas instancias. Ok. Bueno, tengo que ir a la pausa. Le voy a dar un minuto, doctora. ¿Iba a decir algo? Sí, no, es importante. Estamos conscientes de que esa reforma fue constitucional. Eso lo sabemos. El reclamo como hondureña, como ciudadana, es que un colegio, desde el momento, en el 2014, que se hizo esa reforma, ¿por qué no dijeron nada? Y si bien es cierto, hay miles de abogados, es cierto, pues en todas partes del mundo hay miles de abogados, pero se busca a los mejores, a los que les ha costado su prestigio. Además, la Constitución anterior, antes de esa reforma, contemplaba. Entonces, no se hizo el reclamo al momento, sabemos que ya estamos contra el tiempo, sabemos que hay que respetar la Constitución, pero por eso estoy hablando, y lo he hablado con especialistas y expertos. Perfectamente se puede dejar de aplicar con un análisis jurídico, profesional y técnico de eso. No se puede. Bueno, habría que verlo, porque esa es la opinión. Yo respeto su opinión, ingeniera, pero lo que pasa es que ese es el problema. No es mi opinión, entonces no soy empecemos abogada. a aplicar como aplicaron y violentaron la reelección y todo. Bueno, habría que hacer un análisis. Entonces, volvemos a ese juego. Si respetáramos la Constitución, no hubiera tantos problemas en Honduras. Bueno, no se trata de estamos de acuerdo que no hay respeto a la Constitución y a las leyes, y ese es el principal, la raíz de todos los problemas en Honduras. Pero se pueden hacer análisis, los han hecho, porque aplican en algún momento y no aplican en otro. Yo no estoy pidiendo que se rompa la Constitución, pero que se corrijan todas esas cosas que sí son derechos violados que tiene la gente. Eso es más grave todavía, eso es grave, más que revisar y ver si se puede aplicar o no, porque se ha violado, pero o sea, yo no soy, como le digo, no he conocido detalles, pero me gusta consultar con la gente que conoce. ¿Decía, abogado? No, comparto totalmente y estamos bajo la misma línea. O sea, ha sido un error. Entre más personas, mucho mejor. Nadie está en contra de que participen los abogados, porque hay muchísimos, pero también no puede estigmatizar nadie de que también hay 2.000 notarios con altísimas capacidades. No estamos estigmatizando a ningún notario, con todo respeto para ellos. Yo no he dicho eso. No he dicho que no lo respeto. Como una clase privilegiada y que era una cuestión política. No siempre, doctora, y se lo digo con conocimiento de causa. Lo dije, que hay excepciones, ya lo dije también eso. Me disculpa, estamos de acuerdo, estamos hablando lo mismo. No, le digo porque hay dentro del Partido Nacional, dentro del Partido Liberal, hay excelentes abogados y notarios. Y no es un impedimento que lo puso el Colegio de Abogados, lo pone la Constitución de la República, y los llamados a reformarla no era la Corte. Y estoy de acuerdo en usted, ¿saben qué? ¿Saben qué estoy de acuerdo? En que de verdad alguien por X o Y razón lo asocian, porque aquí en nuestro país nos ponen etiqueta a todos, etiquetas políticos. Miren, este tema, como usted lo dijo, no se puede desprender de la política. Sería un sueño y un milagro que este proceso no llevara un ingrediente político y los intereses que usted menciona. Perfecto. Y estoy de acuerdo en que si alguien por X o Y razón se relacionó a un político o tiene sus gustos o simpatías hacia un partido, me parece discriminatorio también que por mostrar sus simpatías o yo pienso que uno que está actuando directamente en política, pues no está bien que participe, pero otra persona, todos aquí tienen un corazón y una simpatía por un partido determinado. Es difícil, bueno, va a ser difícil. No se puede discriminar. Va a ser difícil quitar el ingrediente político de estas cosas. Así es. Yo quiero ir a la pausa porque quiero que nos explique la abogada Maribel Espinosa lo que contiene este dictamen, esta ley, que va a ser sometida a la Cámara Legislativa para su discusión y aprobación. Antes, abogada Melissa, ¿cómo interpreta esto que ha planteado el abogado Canales y la doctora Hanna? Bueno, yo creo que hay dos partes, ¿verdad? Y en realidad el tema de no violentar la ley es un principio fundamental y que todos entonces en realidad tenemos que respetar. Sí. Pero realmente el Colegio de Abogados tuvo que hacer su papel en su momento. Y en esta época lo único que le competiría al Colegio de Abogados en realidad es incorporar un recurso de inconstitucionalidad, por ejemplo, para no discriminar entonces a todo el resto de los abogados que no son del notariado.
pero es un papel que, y no lo hablo por Rafael Canales, ¿verdad? O que lo ha hecho esta presidencia del Colegio de Abogados, sino que es un papel que no se ha hecho en los últimos años, casi por pertenecer también a esta junta nominadora, porque entonces se convierten en juez y parte. O sea, el Colegio de Abogados está dentro de la junta proponente, de la junta nominadora, pero también entonces no deja un punto importante para que realmente como abogados podamos presentarnos en el colegio para que realmente puedan defender nuestros intereses. Perfecto. Pero un recurso de inconstitucionalidad, abogado Canales, en realidad todavía están a tiempo si realmente tienen los recursos para poder someterlo dentro de esta Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Sí. Precisamente para poder, para que pueda existir entonces ese proceso. De manera definitiva, un cambio constitucional no es posible, simple y sencillamente porque habría que esperar enero para que se ratifique en la próxima legislatura ese cambio constitucional, pero un recurso de inconstitucionalidad y donde hay una sentencia firme antes de agosto, que realmente tenga que convocarse la Junta Nominadora, creo que sería factible entonces para que el resto de los abogados puedan participar en esos procesos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, la abogada Maribel Espinosa nos expondrá acá en el Frente a Frente lo que contiene no sé si ya está el dictamen listo, abogada, o es borrador todavía. Tenemos un borrador. Un borrador. Sí, porque como se hablaba de que ya estaba el dictamen preparado, yo sí sé, porque ella me lo dijo a mí el día miércoles en la sesión del Congreso. Tenemos un borrador listo, no un dictamen, un borrador listo. Y de ello vamos a hablar después de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Lo que está pasando en Tu Nota. Cronología. Así se ejecutó el ataque mortal contra ex primer ministro japonés. Usted mira, lo puede observar a través de Tu Nota. Además, COEF ve positiva la propuesta de reforma al Código del Trabajo que propone el Partido Liberal. Asalto deja 2 muertes o 2 maestras jubiladas heridas en el Corpus Choluteca. Aquí reaccionó en el matutino hace unos momentos el alcalde de Choluteca, del Corpus Choluteca, y creo que van a decretar emergencia en esa zona producto de la alta índice de muerte. Pero también usted lo puede leer, por supuesto, a través de Tu Nota. A la cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Mire, el abogado Jair López nos escribe: buenos días. Esperamos que la ley que se apruebe prohíba que cualquier persona que ha formado parte de la Junta Nominadora en el pasado, bien sea como titular o suplente, no integren este organismo. Si van los mismos de antes, será más de lo mismo. Bien, yo le quiero dar el tiempo a la abogada Maribel Espinosa. Claro, ella sabe cómo va. Por favor, abogada, detállenos, explíquenos aquí en el Frente a Frente qué contiene, porque no es reforma, es una nueva ley de Junta Nominadora. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Quisiera comenzar haciendo una pequeña reflexión. Si no hay voluntad política de todos los que estamos involucrados en el proceso para esa conformación del poder del Estado, que es el Poder Judicial, va a ser más de lo mismo. Así es. Y esa voluntad política se expresa de diversas maneras. Quiero resaltar la voluntad política que tuvo la Presidenta de la República al designar al señor Ministro de Transparencia para que trabajara una nueva ley de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora. Con esa propuesta, con esa iniciativa de ley, lo que se persigue es derogar la anterior. Y obviamente el doctor, con su sabiduría, hizo una alianza técnica con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para preparar esta ley.
Y lo hizo con sabiduría porque, como en este país todo se politiza, al tener el acompañamiento técnico de Naciones Unidas se asegura que una entidad que observa los más altos estándares internacionales proponen aspectos importantes en ese proyecto de ley. Bueno, pues bien, a principios de mayo, la señora presidenta lo turnó, lo presentó al Congreso. Y desde aquella época, pues obviamente se ha estado esperando y se designó a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación para dictaminar sobre ese proyecto de ley. Pero antes de eso, quiero aclarar, estaba la iniciativa de ley del abogado Russell Tomé, sí, y la iniciativa de ley de la abogada Fátima Mena. Estos dos proyectos de ley son más generales porque están orientados a la elección de todos los funcionarios que corresponde elegir al Congreso Nacional. Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, Procurador General, Fiscal General, es más general. Pero el artículo 311 de la Constitución establece una particularidad y es una ley especial que se llama Ley de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora. Bondades del proyecto elaborado y aprobado por el Ejecutivo, bueno, son muchos, pero particularmente el hecho de que elimina el conflicto de interés de los miembros que integran la Junta Nominadora y ya no proponen, porque eso evita que hagan negociaciones para que se acepten los candidatos de cada proponente, sino que lo que anima es la autoproposición. Por otro lado, tiene especial atención al principio de transparencia y al principio de máxima divulgación, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un deber de todas las entidades que hacen alguna función pública. Entonces, eso va a permitir que la sociedad civil en esta ocasión sí participe activamente, no solo como veedora, sino como auditora del proceso. Los medios de comunicación también. Quiero decirle, sí, en el Congreso es un poder del Estado eminentemente político. Y sí quiero decirle al pueblo hondureño que es impensable que no vamos a ponernos de acuerdo allá entre partidos políticos. Tenemos que ponernos de acuerdo entre partidos políticos. De ahí la importancia que la entidad que no debe de estar politizada es la Junta Nominadora. Así es. Porque si la Junta Nominadora no es cooptada, no es invadida o influenciada por viejos políticos, por politiqueros, a los que yo denomino así, si ellos se resisten y actúan con honestidad, entonces nos vamos a asegurar que esa Junta Nominadora hará un trabajo eminentemente técnico. Y nosotros ahí en la comisión hicimos un análisis y dijimos, y vimos la evaluación a la que se acaba de referir el señor presidente del Colegio de Abogados. Y por eso se introduce la matriz de evaluación técnica. Y esa matriz de evaluación técnica, que para mí es la esencia, además de los principios que acabo de decir, nos da la oportunidad de que la Junta Nominadora, bajo los parámetros de esa matriz de evaluación técnica, haga la evaluación de todos los profesionales. Entonces, la siguiente pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, sí, pero
¿quién va a ser la matriz de evaluación técnica? La respuesta es bien sencilla. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Si nosotros, y así está propuesto, si nosotros sometemos a todos los profesionales a una matriz de evaluación técnica que contenga los más altos estándares internacionales que obligan a Honduras, porque en materia de derechos humanos estamos obligados a preservar el principio de independencia del Poder Judicial. Si nosotros logramos eso y si el hemiciclo aprueba que la matriz técnica de evaluación técnica sea preparada por Naciones Unidas, ¿cuál influencia política en eso? Y ellos son expertos internacionales y no tienen intereses políticos de ningún partido. Entonces, cuando se introduce esto, la Junta Nominadora aplica una matriz técnica para evaluar la idoneidad, la honestidad, la integridad, ¿verdad? Que hay porcentajes en eso. Esos son los criterios que se introducen en la ley. Por otra parte, se habla de que los profesionales del derecho deben de estar bajo el principio de igualdad. Estoy de acuerdo en eso. Ahora, tampoco nos podemos sustraer de que el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, inundó el país, por así decirlo. Y no podemos negar que hay, y ya lo hemos visto y han procesado incluso, que hay profesionales del derecho que tienen vinculación. Y yo soy muy respetuosa de los derechos de los ciudadanos, soy muy respetuosa de que todos pueden participar, pero no todos tienen la idoneidad para esos cargos. No todos tienen la capacidad para esos cargos. Y no todos tienen la moral y la ética que se requiere para esos cargos. Entonces, con esa matriz técnica, sí se van a evaluar de manera justa si estas personas encajan en lo que se requiere. Por otra parte, sí quiero decirle que obviamente yo no puedo negarle al pueblo hondureño que ha habido una resistencia política, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos que sacar de la página de la Secretaría de Transparencia para estar listos. Y afortunadamente en un evento que se dio frente al G16, la diputada Fátima Mena, y el diputado Russell Tomé nos autorizaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que refundiéramos, hiciéramos los dos proyectos y que lo enriqueciéramos con el proyecto de doña Xiomara Castro, así lo denominó. Y eso fue lo que se preparó, un borrador, se enriqueció y se refundió ante la falta de que la comisión no tenía el proyecto todavía legalmente turnado. ¿Por qué no se sometió ese borrador? Ese borrador, pues obviamente es un borrador, pero ¿por qué no se sometió esto a discusión, verdad? Al Pleno, porque fuimos invitados por el señor presidente del Congreso a una reunión oficial en la cual pues dialogamos de su enorme preocupación porque este proceso sea diferente. Y en eso coincidimos plenamente con el señor presidente del Congreso y nos anunció y empezó a darnos algunos criterios que él
con el mayor de los respetos nos dijo, tenemos algunas recomendaciones para la comisión. Inmediatamente los miembros de la comisión le manifestamos que estamos abiertos y esperando, porque todo aquello que sea para enriquecer la iniciativa de la presidenta doña Xiomara Castro, que aparece, que es pública, eso no es un secreto para nadie, está colgada en la página virtual de la Secretaría de Transparencia. Sí. Entonces, nosotros estamos anuentes, así como la doctora nos visitó y otras organizaciones civiles nos visitaron en la comisión, nos llevaron un planteamiento como sociedad civil y nosotros las consideramos, ¿verdad? Unas ya estaban, pero otras las ampliamos en base a esa propuesta que nos hicieron. Ahora, abogada, bueno, usted nos da muchos elementos en su comparecencia aquí en el frente a frente. Yo quiero que me aclaren algo, por favor, ustedes que son abogadas. Si el artículo 311 constitucional dice que se crea una ley especial para el tema de junta nominadora, y en el Congreso lo que se plantea es una nueva ley, esta del 311, así como está, va a necesitar reforma constitucional. No, absolutamente nada. Por favor, eso es para que lo aclaremos, ¿verdad? Mire, y tengamos despejada la duda. El artículo 311 es muy claro y dice, y ese es el error, mire, el tema de la desinformación hace mucho daño en una sociedad donde todos desconfiamos de todos. Correcto. Porque yo debo reconocer, la clase política, yo pues soy parte de esa clase política ahora, pero esa clase de politiqueros tradicionales defraudó al pueblo. Y si no, mire el sondeo que hizo el ERIC. Entonces, si usted ve el artículo 311 bien claro, donde dice una ley, ¿verdad?, regulará la organización y funcionamiento de la Junta Nominadora. Entonces, nosotros no podemos modificar la Constitución de la República, no podemos en este momento, porque como bien lo dijo el señor presidente del Congreso, se requiere una reforma constitucional para cambiar el procedimiento. Ahora bien, pero la ley secundaria, que es la ley de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora, es así, la podemos cambiar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora y es lo que nos proponemos hacer ahora. Y que ocupan solamente 65 mayoría simple, votos. Pero yo desearía, y lo digo aquí públicamente, que en este proyecto nos acompañen todas las bancadas. Pero unánime. Que sea unánime y demos un ejemplo de civismo, de compromiso con el pueblo. Si esto, mire, la votación sobre esta ley es tan importante como la propia elección el próximo 25 de enero. ¿Por qué? Y el pueblo, yo le pido que esté muy atento. Y a la sociedad civil les digo, acompáñennos en el Congreso el día de la votación, para que sean testigos de quienes votan a favor, de quienes votan en contra. Y obviamente que sean testigos del dictamen que vamos a emitir. Ahora, aparte de esta matriz técnica, que por supuesto usted lo ha dicho acá en el programa, tendrá una alta influencia el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, aparte de esta matriz técnica, prácticamente la Junta Nominadora perdería, lo podemos llamar así, perdería mucha potestad en el tema, permítame, abogada, porque aquí se fortalece la autopropuesta, ¿verdad? Ya la Junta Nominadora no va a proponer
cuando en su momento proponían 45 Siempre van a proponer postulantes. 20 cada uno. No, porque la autopropuesta es la que se fortalece. Solo es La Junta Nominadora, las organizaciones COEP, Colegio de Abogados, Comisionado de Derechos Humanos, ¿quiénes más integran esto? Sociedad Civil, la Confederación de Trabajadores, correcto, el Colegio de Abogados, CONADE y COEP. Colegio de Abogados. Entonces, todas estas, como estaba la ley o como está la ley actual, tienen la potestad de dar nominaciones, de presentar postulados. De hacer un mejor trabajo. Pero eso no lo dice la Constitución. Permítame. Entonces, sí, pero la ley especial sí lo establece, abogado. Eso sí. La ley especial de Junta Nominadora sí lo establece. Entonces, prácticamente, ellos solo van a ser, dicen algunos analistas del tema, Junta Nominadora solo va a ser receptora de documentos. No. Y de evaluación. Evaluación técnica. Técnica es bien importante. pero regida por esta matriz técnica que dará ética. y que se aprobará en el Congreso Nacional de la República. Sí. Así lo interpreto, Esa abogada. es la clave. No, ¿verdad? mire, la Junta Nominadora tiene las facultades que la propia Constitución le establece. Pero también decirle que no necesariamente los representantes a la Junta Nominadora son abogados. No necesariamente. La matriz de evaluación técnica es una herramienta fundamental porque da pautas y criterios internacionales. Entonces, eso no quiere decir que no tiene potestades, claro que las tiene. Y otra de las cosas importantes en función de la transparencia es que ellos están obligados de enviar la evaluación completa a todos, de todos los evaluados, al Congreso, y nos tiene que mandar una explicación por qué dejó abogados fuera del proceso. Correcto. Eso es transparencia. Claro, claro. Entonces, claro. para mí esta es la mejor herramienta en los últimos años para elegir la Corte Suprema de Justicia. Pero que ya está incomodando hasta en el mismo Congreso Nacional algunos líderes políticos. Pero, abogada. de todas formas, yo creo que nadie puede estar en contra. ¿Cómo proponían las organizaciones? ¿Qué hacían las organizaciones en su tiempo? FOPRIDE, por ejemplo, hacía un llamado a los abogados y abogadas interesados en participar en el proceso de elección para que presenten entonces su currículum y poder de esos 50, 100 currículum que llegaban, entonces llevar esos 15, 20 nominados hacia la Junta Proponente. Entonces el tema de autopropuestas no siempre ha estado descartado. No siempre, sino que siempre entonces no es el COEP en realidad quien nominaba, voy a mandar a este, sino que casi siempre había una apertura para poder participar en esos procesos. Igual el CONADE, ¿verdad? Quien recibía entonces propuestas. Se quedaban fuera algunos por ejemplo, en sociedad civil, entonces participaban también en CONADE y participaban en 3 espacios distintos y de repente entonces se llevaban hasta las mismas personas en algunos espacios, ¿verdad? Porque ya habían... Pero el tema de autopropuestas, yo creo que no necesariamente las organizaciones que quieren participar en estos procesos están en contra de ellas, sino que sobre todo es un tema de buscar idoneidad y de buscar confianza, ¿verdad? Porque el grupo o el sector de empresarios, por ejemplo, tiene su grupo de abogados, pero no siempre los va a nominar, ¿verdad? Porque también necesitan que los sigan representando, ¿verdad? El grupo de sociedad civil igual tiene un grupo de abogados de confianza, pero no necesariamente cumple con todos los criterios, entonces no siempre tienen la capacidad de poder proponer de manera directa hacia las organizaciones. Hacían llamados públicos igualmente. No era que entonces yo, sociedad civil decía, yo conozco a fulano, a sutano, a mengano, y entonces quiero que estos vayan entonces en este listado, sino que se hacían llamados públicos precisamente para poder participar. Pero el tema de autopropuestas yo creo que no tenemos que verlo como un tema satanizado, ¿verdad? No, sino claro. que más bien un tema que pueda generarle De confianza, apertura. exactamente, Correcto. de apertura, de confianza ciudadana,
de igualdad de participación ante todas las personas, precisamente porque entonces si no conozco un sector significa que no puedo participar. Correcto. Eso era lo que pasaba en procesos anteriores. Ahora, también, abogada, yo creo que ante los señalamientos que se dieron, principalmente en la última elección de Corte Suprema de Justicia, donde se señaló inclusive a Junta Nominadora, bueno, yo creo que la autopropuesta debe de tener la fuerza necesaria, abogada, para que exista mayor transparencia y tengamos la oportunidad, los hondureños, de que a través de esta matriz de evaluación técnica que va que irá en el dictamen que se va a discutir, creo que la otra semana lo presentan, lo más seguro que entre martes y miércoles lo presentan. Estamos en sesión permanente. Creo que va también a haber dispensa de debates y creo que se va a ir en tercer y último debate, porque así pasa en el Congreso Nacional cuando, y máxime cuando son temas importantes de país. ¿Y en la madrugada? No, yo creo que esto va a ser máxima hora que hay alto contagio de COVID en el Congreso. No creo. Además está hablando de 3 horas de reunión. Sí. Pero yo considero entonces que la autopropuesta es muy importante. Ramón, quería hacer una aportación. Sí. En relación a lo que tú hablas. Mire, el Colegio de Abogados en los últimos 14 años propuso 40 personas, de los cuales solo llegó un magistrado. Es decir, que tampoco el Colegio de Abogados tuvo incidencia. Quiero compartir y destacar todo lo que ha dicho la abogada Maribel Espinosa. Totalmente lo compartimos y ha sido muy acertado. Aquí la Junta Nominadora tiene la base determinante como primer filtro para determinar, independientemente del partido, sean los más potables o los mejores. En eso estamos totalmente de acuerdo. Escuché también al abogado Yair López que mencionó de la Junta Nominadora. Imagínense Yair, que ha llevado casos también relacionados con narcotráfico, como un caso de Roatán, lo dejáramos por fuera, a un excelente colega, a un excelente profesional. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en tampoco de estigmatizar a ningún colega, porque hay de caso a caso, que no es el caso de nuestro colega Yair López, que tiene un alto grado de capacidad y sería un excelente candidato. No sé si es notario, pero sería un excelente candidato. Por otro lado, creo que la abogada Juliet hablaba de Talanga también, que eso es totalmente cierto. Un grupo de la Junta Nominadora mencionó que algunos miembros propietarios lo fueron citados y después escondieron esa versión. Imagínese usted al grado de injerencia en ese sentido de poner y perjudicar a personas. De ahí fuimos altamente críticos. También la Embajada Americana, hay que agregar, en su momento nos hizo una visita con el embajador Nilon. Yo fui miembro suplente, no teníamos voto en esa junta y nos llamaban ocasionalmente cuando no llegaba el miembro propietario y posteriormente lo llamaron a la embajada y le mandaron un listado. Y al parecer, porque tampoco a los miembros suplentes nos compartían cierta información, hay algunos magistrados de la Corte, 1 o 2, o sea, no porque sea, también debe haber autodeterminación, porque usted no puede estigmatizar a un colega, a cualquier profesional, porque le digan con un pujido que no le gusta o le gusta, porque aquí se debe demostrar también con pruebas, con antecedentes, si algún profesional del derecho tiene o no la imposibilidad de participar en un proceso que es una garantía constitucional. Entonces, cuando influye en y también se convierte en un proceso desleal, que entre los mismos participantes, y quiero hacer esa autocrítica, se presentan denuncias entre los que participan a modo de ir eliminando, porque le conocen alguna situación pasada que no tuvo una situación de delito, pero se pretende perjudicar o eliminar a cierto candidato. Mire, acá hay este proceso, como dijo bien la abogada Maribel Espinosa, nosotros compartimos que debe ser sobre la competencia, la capacidad, sus posiciones, que no sea que le pregunten en una evaluación de quién es Rafael Canales o quién es Ramón Matute, sino cuál es su posición acerca de la reelección, por ejemplo, cuál es su posición en relación a las sedes, cómo sería su independencia. Esa es la palabra clave, porque aquí, y también lo pedí al presidente del Congreso Nacional, quiero decirlo muy claramente, en un foro que estuvimos con Naciones Unidas, con el presidente del Congreso, el ministro de la Presidencia, el ministro de Transparencia, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, le dije que también que los diputados que tuvieran conflicto de intereses, como dice el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, se abstengan de participar y votar en este proceso. Si tienen un proceso pendiente o tienen intereses porque llevan casos importantes en la Corte Suprema de Justicia o en la Sala de lo Civil o en la Sala de lo Penal o en la Sala de lo Laboral,
también se deberían de abstener para que den un ejemplo. Así como también, y en eso estoy muy claro, si algún miembro de la Junta Nominadora de las 7 organizaciones tenemos intereses o conflicto de intereses, perfectamente, sin ninguna estigmatización, nos deberíamos de hacer a un lado. Y en la nominación del Colegio de Abogados, como dijo la abogada del BID, también el Colegio de Abogados está sujeto a un proceso de asamblea, no se escogen de dedo. Igual los miembros de la Junta Nominadora tampoco se escogen de dedo, porque así lo dice la Constitución, es mediante una asamblea, y que sea la asamblea quien elija a las personas, sea X o Y para mí debe haber equidad de género también en esta Junta Nominadora, porque la vez pasada creo que solo había una mujer dentro de los 14 miembros. Entonces aquí debe hacer un balance de todos estos aspectos, Sí. que definitivamente yo soy positivo, que debemos de contribuir todos a reconstruir la credibilidad perdida del Poder Judicial. Perfecto, no, ya lo contempla también, el borrador ya lo contempla, la equidad de género en esto de Junta Nominadora. Permítame que tengo que ir a la pausa, porque tengo al abogado Russell Antonio Tomé Flores, vicepresidente del Congreso y uno de los que presentó iniciativa de ley y que se apegó a la propuesta del Ejecutivo. Después de la pausa, su reacción aquí en el Frente a Frente. Bien, abogado Russell Antonio Tomé, le escucho en el Frente a Frente. Buenos días. Buenos días, Ramón Matute. Saludo a sus invitadas, la doctora Yuli Handal, la licenciada Melissa Elvir, el abogado, presidente del Colegio de Abogados Rafael Canales y mi compañera, la diputada Maribel Espinosa. Quiero iniciar diciendo que el primer punto es que nosotros comprendemos, por mandato del pueblo, que no estaba muy bien el tema de la justicia en Honduras. Las últimas encuestas así lo refleja también, la que acaba de salir de Eric. Fracasó el Poder Judicial. En la elección del 2016 lo dijimos como partido, este sistema no está funcionando y votamos no a ese Poder Judicial. Por eso presenté una iniciativa en el mes de marzo, en el uso de esa atribución que me da el ser diputado del departamento de Francisco Morazán, y esa iniciativa va encaminada a hacer audiencias públicas, a dividir los procesos, a establecer etapas y a colocar filtros en el proceso de la elección de magistrados y magistradas. Creo que hay un punto en que todos coincidimos, que al establecer una junta nominadora de mucha capacidad y con muy buenos criterios vamos a tener un mejor resultado en la elección. Y esos filtros que se van colocando también nos llevan al camino de la autopropuesta, que sí es algo que cambia de fondo el tema, porque van a ser evaluados al mismo tiempo todos, van a tener el derecho a réplica, van a tener el derecho a tachar si alguien los quiere inhabilitar sin ningún fundamento. También a los miembros de la Junta Nominadora se les ponen requisitos. O sea, es un proyecto bien trabajado, bien estudiado y planteado desde el mes de marzo. Yo creo que el doctor Mundo Orellana se apegó al proyecto de nosotros, porque me han dicho que la mayor parte de las cosas que nosotros propusimos él las tomó, o sea que son proyectos similares. Por eso, cuando tuvimos una invitación con el G16, que son los países amigos cooperantes de Honduras, llegamos con Fátima Mena, estuvo Ramón Barrios, que es el presidente de la comisión, y la compañera Maribel Espinosa, diputada. Los cuatro ahí nos preguntaron, los cooperantes, en esa conversación, cómo podría surgir, si se iban a hacer 3 dictámenes, si la comisión tenía que hacer un dictamen para el proyecto de Fátima, un dictamen para el proyecto de este servidor, Russell Tomé, y un dictamen para el proyecto enviado por el colega Mundo Orellana, ministro de Transparencia. Por supuesto, evidentemente nosotros que somos del Partido Libre y que estamos con las políticas de la presidenta Irixiomara Castro Sarmiento de impulsar en Honduras un poder judicial con credibilidad y que le llevemos al pueblo hondureño justicia, inmediatamente le dijimos que
obviamente que la comisión tenía que tomar los 3 proyectos y de esos emitir un dictamen. Ese dictamen, de acuerdo a la técnica legislativa, diputada y amiga Maribel Espinosa, ustedes nos los tienen que mostrar a nosotros los proyectistas para que nosotros decidamos si firmamos que nos adherimos al dictamen o tienen que ir en la sesión dándole lectura al proyecto y al dictamen. Pero eso va a ser cuando ustedes terminen ese exhaustivo y muy buen trabajo que han estado realizando. Yo quiero felicitar a la comisión, estuvo en San Pedro Sula, estuvo aquí en Tegucigalpa, sé que han tenido diálogos con varios sectores, sé que la sociedad civil está muy atenta de esto, sé que los países cooperantes y organizaciones cooperantes también, y estoy seguro que en el Congreso hay una voluntad de trabajar en lo que el pueblo está esperando, un buen Poder Judicial, una buena Corte Suprema de Justicia, y lo vamos a lograr. Ya lo hemos tenido pláticas entre las bancadas, la bancada libre y la bancada del PCH, con el presidente de la bancada, Tomás Ramírez, con el coordinador de ese partido, Yossi Toscano, para ir armonizando en busca de obtener los votos. Para la ley de la Junta Nominadora se ocupan 65 votos. Hemos hablado con la bancada del Partido Liberal también, y por supuesto estamos haciéndole la exhortativa al Partido Nacional que se separe de lo que han hecho estos últimos 12 años de tener secuestrado al Poder Judicial y que le permitan al pueblo hondureño una Corte Suprema de Justicia adecuada. Abogados, tienen que negociar con el Partido Nacional para esos 86 votos. Sí, y a esa Ramón Matute ya le metió la otra etapa, la etapa del 23 de enero. Es la fase 2, dice la abogada. Es la fase 2, es la del 23 de enero. Es la del 23 de enero, que es la fecha constitucional de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Ahí se ocupan 86 votos. Sí. Puedo adelantar que tenemos la expectativa de que vamos a superar, vamos a lograr tener más de 86 votos. Hay un trabajo con algunos diputados que por primera ocasión son diputados del Partido Nacional, que nos han dicho: nosotros queremos separarnos del comportamiento de estos últimos 12 años. Aunque don Mario Pérez ha dicho también que si ustedes van como partido con la expectativa de tener 8 magistrados, ellos no respaldarían o no apoyarían esta elección de la nueva Corte. Esto como que se va por números. 86 es el número mágico, pero también hay otro número mágico en la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia. Abogado Russell. Bueno, yo creo que él está todavía, digámoslo, le voy a decir esta palabra porque como necesitamos hablar de políticos, él está todavía que no ha logrado comprender que ya no es la bancada del Partido Nacional la que tiene la conducción del Congreso, ni es el partido que está dirigiendo el país. Entonces él está hablando como cuando ellos manipulaban lo de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros lo que estamos hablando es que adentro de la bancada del Partido Nacional hay diputados que por primera vez están en el Congreso que nos han dicho a nosotros, han expresado: nosotros no vamos por el camino del comportamiento que tuvo estos diputados de estos 12 años de dictadura, queremos rescatar las actuaciones y mirarnos ante el pueblo hondureño de forma diferente. Bueno, eso es lo que nos han dicho. La política así es, Ramón Matute, yo les creo porque lo van a demostrar con sus votos. Bien. Yo sí quisiera referirme. Solo quiero, abogada, porque la doctora Yulet también quiere dar su aporte a esto que ha dicho don Russell, antes de que usted me siga hablando del tema del dictamen. Doctor. Bueno, como lo dijimos aquí y ya con las explicaciones que se han dado, vemos que el papel de la Junta Nominadora es clave. Por eso fue muy acertada esa propuesta que envió el Ministerio de la Presidencia, de la Transparencia, y que nosotros como articulación también enriquecimos de alguna manera y que ya presentamos a la Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales al Congreso, como lo sabe la abogada Maribel, y que ha dicho que incluso han sido tomados en cuenta en ese dictamen que van a presentar la próxima semana.
la articulación, quiero decirle, la articulación ciudadana para la transparencia y la justicia, al presentar esa propuesta también lo hace para fortalecer el Estado de Derecho, porque se necesita una buena selección de magistrados. Quiero decirles que esta articulación empezó trabajando con una propuesta para una comisión anticorrupción y contra la impunidad, y se trabajó con miembros, exmiembros, mejor dicho, de la CICI Guatemala, de la CICI El Salvador, de la MASI Honduras. Tenemos lista y en otros momentos vamos a dar a conocer los detalles para que sea una comisión blindada, que no tenga las limitaciones que tenían y que de alguna manera al final estas fueron expulsadas de los países donde funcionaron. Entonces, pero nosotros vimos la necesidad y la reflexión de que de qué sirve una comisión anticorrupción de la mejor, con los mejores blindajes, si no hay un poder judicial, o sea, si no hay una Corte Suprema de Justicia, que es la que en su momento van a actuar en base a las denuncias y a las investigaciones que se hagan. Es por eso, pues, que hemos hecho esta propuesta y que no se queda ahí nomás. Es importante que, y lo repito, que no seamos indiferentes. Creo que lo que ha pasado antes, le hemos dejado la responsabilidad a quienes han tomado las decisiones, pero nosotros como ciudadanos hemos tenido muy poca participación. En esta ocasión estamos solicitando veeduría hacia la Junta Nominadora de cómo actúa y decirles, y en las mismas propuestas de ley de la Junta Nominadora establece claramente que deben de rendir cuentas. Es bien importante. Perfecto. Y que también tiene que ir a la par para la selección de los candidatos a magistrados, no solo que sean excluyentes la ética y las capacidades, sino que ambos deben de reunirse. O sea, no decir, es capaz, pero no tiene ética, pero vale más la capacidad. Entonces, yo creo que esta nueva ley tiende a cubrir esos agujeros y hacerlo mejor. Y repito, sabemos que la parte política, partidista, no va a poder ser excluida del todo. Pero sí sabemos también que hay una voluntad política de fortalecer el sistema de justicia, porque no es solo una necesidad así nomás, que es necesario tenerla, un requisito para un país, para su desarrollo. Es una emergencia, es una urgencia. Y qué bueno que hay voluntad política, lo expresó en su discurso de inauguración la presidenta, y también el Congreso. Sabemos que hay voluntad, como lo expresó el vicepresidente Pino en el momento que nos reunimos con él. Nos reunimos con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, con la embajadora residente también, y ahora escuchamos al diputado Russell Tomé expresar esa voluntad que tienen de hacerlo mejor en el tema de justicia. Lo necesitamos urgentemente. Perfecto. Voy a la pausa y seguimos con el tema aquí en el Frente a Frente. Seguimos en el Frente a Frente. He escuchado atentamente la abogada Melissa Elvir todas estas valoraciones. ¿Veremos por fin la luz al final del túnel en la escogencia de una nueva Corte Suprema de Justicia, abogada? Yo creo que todavía no se puede decir. ¿Por qué? Porque no hemos visto el camino en el Congreso Nacional, ¿verdad? Desde la parte pública, no lo digo de la parte interna. O sea, yo sé que la abogada Maribel Espinosa ha estado trabajando, el doctor Ramón Barrios también ha expresado que han estado trabajando y que han tratado de adelantar el trabajo a pesar de que no les han remitido los proyectos de ley. En su momento se dijo que el proyecto de ley, el mismo secretario del Congreso, que se había retirado, que iban a hacer algunos cambios y que se iba a volver a incorporar. Entonces todos esos atrasos y incertidumbres al final para la ciudadanía hondureña en realidad genera dudas, exactamente, genera dudas, no genera certezas.
Entonces todavía decir que vamos a ver la luz en esta elección como tal no lo podemos decir. Creo que hay confianza en algunos diputados del Congreso Nacional que realmente están trabajando en este proceso, que sí podemos decir entonces que están adelantando el proceso, Correcto. ¿verdad? Pero que hasta que no veamos en el Pleno del Congreso Nacional en realidad incorporar el dictamen, decir que los proyectistas digan que realmente se incorporan ese dictamen dentro del Pleno del Congreso Nacional y empieza a discutirse y a aprobarse ese proyecto de ley, difícilmente vamos a poder decir que hay una luz en el camino o que hay voluntad política realmente para cambiar las cosas en temas del Poder Judicial. Lo dijo aquí don Racel Antonio Tomé, nosotros queremos ver al final el dictamen, el que se va a presentar ante la Cámara Legislativa. Antes de que participe la abogada Maribel, ¿usted cree que va a ser aceptable en su totalidad, en un 100% este dictamen que está preparando la Comisión Especial en el Congreso Nacional, al final en el Pleno? Hay un borrador que está circulando, ¿verdad? Por redes sociales, por WhatsApp, por donde sea, donde la ciudadanía ya está empezando a generar sus propios análisis, ¿verdad? Que los diputados que representan cada uno de los departamentos no escuchen esas interpretaciones, va a ser difícil entonces que podamos continuar confiando en el Congreso Nacional. Yo creo que realmente hay una propuesta que es una propuesta efectiva, que es una propuesta que da luz, pero que mientras esa propuesta no se convierta en una realidad, difícilmente vamos a poder ver esa voluntad política. Hipotéticamente hablando, si no alcanza la aceptación total por parte de usted, abogada, en cuando presenten este dictamen en el Congreso Nacional de la República, ¿cuál va a ser su posición? Muy clara. Mire, hasta el día de hoy ha habido consenso completo en la comisión de dictamen. Y yo, después de examinar ¿verdad?, las recomendaciones que nos van a venir del señor presidente del Congreso y que las discutamos entre la comisión, yo no estuviese de acuerdo, indudablemente tendría que razonar mi voto. Y lo puede hacer cualquier otro miembro de la comisión, razonar su voto, por qué no está de acuerdo y hacerlo público. Eso es lo que espera el pueblo de Honduras, transparencia. Y ese es nuestro deber, actuar con transparencia. Así que, mire, ¿hay resistencia? Sí, sí la hay, no puedo negar eso. De algunos sectores y se demuestra con pequeños hechos, ¿verdad? El hecho de que nos hayamos demorado, el hecho de que hayamos tenido que, y quiero resaltar, ¿verdad?, la buena voluntad de doña Fátima y de la abogada Fátima Mena y del abogado Racel Tomé, que nosotros ante la situación precaria en que estábamos, que no teníamos el proyecto preparado por don Edmundo Orellana, pues ellos nos autorizaron a hacer uno solo. Y sí es cierto que hay muchas similitudes entre unos y otros, ¿verdad? Sí, sí lo hay. Nosotros hicimos la abogada Fátima hizo todo un cuadro comparativo de qué cosas decían unos y otros. Y hay dice que la aportación en relación a los miembros de la Junta Nominadora se saca precisamente del proyecto del abogado Racel Tomé, de algunas de las inhabilidades precisamente del proyecto de él. Pero ¿por qué hay resistencia? Y esto es importante. En la actual ley se dice que la Junta está integrada por las 7 organizaciones y la preside el representante de la Corte Suprema. En el actual, en el anteproyecto, en el proyecto de ley, perdón, que vamos a discutir, no, sino que es por sorteo y hay igualdad. Y también la nueva ley, que esperamos sea aprobada, establece el principio de igualdad de género. Las mujeres tienen que ir 23 candidatos, mujeres,
Y en al la Junta Congreso. también. Eso es importante. De los 45. Y de etnias también. Y en la Junta Nominadora también mencionan que debe de ir... También en la Junta Nominadora por primera vez se introduce, un régimen impugnatorio de los representantes de estas 7 organizaciones en la Junta Nominadora. Es decir, si tienen problemas con la justicia, con el fisco, si tienen litigios, porque si tienen litigios tienen un interés directo, ¿verdad? Y yo voy a aprovechar para hacerle una exhortativa al señor presidente lo he escuchado ya un par de veces y quiero exhortarlo porque sé que quiere hacer las cosas bien. El código de conducta de los abogados es bien claro, que dice que la conducta del abogado debe caracterizarse por la honradez y la franqueza. Y él ha mencionado que hay bufetes grandes, interesados. Y entonces yo le pido con el mayor de los respetos que presenten la denuncia en el Tribunal de Honor, porque esa es una conducta y no solo es ilegal, eso va contra la ética de los profesionales del derecho. Aquí tenemos el ordenamiento jurídico, que los abogados debemos de conservar la dignidad y la independencia. Y igualmente como abogados somos colaboradores con la justicia. Entonces, bajo todas esas cosas, nosotros hemos como sociedad dejado de hacer mucho. Yo le pregunto, ¿cuántos abogados en el país se pronunciaron en contra de la reelección? Sabiendo que era inconstitucional, pues. Así es. Cuando se hizo la reforma al Código Penal, a la Constitución de la República, en el sentido de que Juan Orlando Hernández, esto fue Juan Orlando Hernández, que modificó el artículo 309, que lo hizo con, obviamente, motivaciones políticas. Eso lo hizo mediante decreto 237-2012. ¿Quién era el presidente del Congreso? Fue precisamente el año que expulsaron ilegalmente a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 12. ¿Cuántos abogados de este país nos pronunciamos? Fuimos bien pocos. ¿Cuántos tuvimos el valor de salir a los medios de comunicación y a enfrentar a Juan Orlando Hernández y defender la Constitución y las leyes? Fuimos bien pocos. Pero bien, estamos tratando de reconstruir el Estado de Derecho y decirle que creo que el foro tiene que ser y que muy complacida por la presencia aquí Sí, ya, abogado, ya le voy a dar la palabra. De tan dignas personas. Y quiero decirles que si no aprobamos ese proyecto de ley que preparó el doctor Edmundo Orellana con la asistencia técnica de Naciones Unidas, como país habremos perdido una oportunidad valiosa de comenzar una verdadera reconstrucción del Estado de Derecho. Y estaremos enviando un mensaje negativo completamente a Naciones Unidas. Que por un lado le estamos pidiendo que venga la CICIG y todo el pueblo la quiere, Pero si no tenemos aunque politiqueros no la quieren. Por un lado la estamos pidiendo y por el otro lado le queremos cerrar la puerta a hacer cambios importantes en la nueva ley de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora. Gracias, abogada. Mire, vámonos a la pausa, por favor, Carlitos, para que después de la pausa reaccione el abogado Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras.
Abogado Rafael Canales, su reacción a lo que ha expresado la abogada Maribel Espinosa. No, definitivamente correcto. Más bien quiero destacar que las apreciaciones tanto de la licenciada Juliet Handal, de la abogada Melissa Elvir y la abogada Maribel Espinosa van en el sentido positivo, y eso es lo que el colegio ha venido a crear, porque si bien es cierto, hay que identificar las inobservancias, las deficiencias, también tenemos que motivar que esta es la gran oportunidad de la deuda histórica que tenemos con el sistema de justicia en nuestro país, que también no solo es el Poder Judicial, sino la policía, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, debe ser un proceso integral. En segundo lugar, solo hay que ver el pasado para entender el presente, con la gran oportunidad de reconstruir el futuro. Mire, aquí han habido presidentes de los 80 presos de la Corte Suprema, 5 magistrados destituidos. Después, hace poco, un presidente de la Corte preso también. Entonces, esa historia es bien negativa para los profesionales del derecho. Yo creo que el mensaje debe ser positivo. En lo particular, me gustó lo que dijo la abogada Maribel. En mi tesis de Derecho Constitucional, solo el abogado Luis Romero y su servidor hicimos una tesis de la reelección ilegal, tesis estudiada por 6 meses, y estudiamos 13 constituciones desde la 1825 a la actual. Entonces, esos son los pronunciamientos que también muchos abogados en sus posiciones debemos motivarlos para que contribuyan a la reconstrucción del Estado de Derecho y la seguridad jurídica del país. Aquí no se trata solo de las salas, quiero ser muy claro. Aquí también hay que reconstruir desde los juzgados de letras, las cortes de apelaciones, para que podamos nosotros hacer realmente una reforma integral. Yo más bien felicito a las distinguidas panelistas porque tienen esa voluntad de construir como el colegio, que lo ha hecho desde un inicio, acompañando al licenciado Luis Andrés Pérez de Naciones Unidas, al abogado Edmundo Orellana en todas sus iniciativas. Nos hemos reunido más de 10 veces con ellos a revisar este proyecto y hemos acompañado todas esas iniciativas, a los honorables diputados del Congreso Nacional, y lo que queremos como colegio es que no sea una burla, como dije, como lo fue el fiscal general hace poco tiempo, que participaron muchos colegas y al final se escogió quien se quiso, y no se trata de descalificar a nadie, ni mucho menos a la titularidad de la Fiscalía. Así lo que queremos es motivar a muchos profesionales que tienen altas capacidades, que puedan separarse de sus bufetes y hagan ese compromiso histórico por Honduras para contribuir con la reconstrucción de la credibilidad de nuestro país y esa deuda histórica de la falta de confianza que tiene todo el pueblo hondureño. Entonces, yo en eso quiero dejar muy claro que el colegio, por lo menos en presidencia y los demás miembros, queremos que sea un proceso realmente, por lo menos en las amplias expectativas de ese filtro determinante de la Junta Nominadora, lleguen los mejores. O sea, no se trata de que unos sean peores, sino que lleguen con las más altas capacidades, con las más altas competencias, con la más alta credibilidad, pero que tratemos de no estigmatizar a ningún colega porque todos tienen derecho y no los ahuyentemos más bien, y tratemos de sacar. Yo le apuesto que la licenciada o la ingeniera Juliet Handal tiene muchísimos amigos conocidos, los motive, la empresa privada, motívelos a participar, porque no se motivan a participar porque creen que es una burla este proceso. También la abogada Anel Bir, la abogada Mariel Espinosa. Yo más bien quisiera motivar a muchísimos colegas que puedan participar sin ninguna limitación, y como dijo la abogada Maribel Espinosa muy acertadamente, que sea bajo criterios internacionales y que no tenga la discrecionalidad ni por votos ningún miembro de la Junta Nominadora. Eso es el gran avance que nosotros vamos a tener. ¿Sí? ¿Por qué? No, es que la reforma es clara. Bueno, la nueva ley es clara. Que los miembros de la Junta Nominadora, mire, se les está quitando también la potestad de autoproponerse o de postularse, porque la actual ley, ¿verdad, abogada?, permite que miembros de Junta Nominadora también buscasen ser magistrados de la Corte Suprema. Permítame, abogado, pero ahorita la nueva ley lo impide, mire, ¿verdad? Y también que puedan postular a cargos antes, no habían criterios. La Junta, la autopropuesta siempre ha existido. No, mire, antes no habían criterios para impugnar, no había un mecanismo impugnatorio contra los miembros que integran la Junta Nominadora. Sí hablaba de requisitos, pero no había. Y hoy sí existe. Hoy sí hay requisitos. Es decir, si actúan hoy mal, sí van a ser condenados. pueden impugnar, puedo decir algo, ¿verdad? Pueden impugnar al representante de sociedad civil, de cualquiera de los candidatos. Mire. Entonces, que vayan a la Junta Nominadora.
Y eso es interesante, Eso es importante. porque eso es transparencia, eso es publicidad. ¿Quién puede estar en contra de eso? Nadie. Mire, hay algo importante y quiero felicitar al señor presidente del Colegio de Abogados en algo. Y eso me causa mucha satisfacción. Él acaba de decir, nosotros hemos acompañado en este proyecto de ley al doctor Edmundo Orellana y queremos la transparencia. Lo escuché hablar de la matriz de evaluación técnica. Lo felicito porque esa herramienta es la que le va a dar la confianza a profesionales calificados Para participar. que nunca han querido participar porque Sí. ven que más bien significa someterse a un proceso de desprestigio porque saben que no tienen padrinos políticos. Entonces, si la Junta Nominadora actúa, Como debe y ser. esto, licenciado, quiero decírselo a esas 7 organizaciones, ustedes serán responsables si politizan el proceso. Nosotros los políticos en el Congreso nos vamos a tener que poner de acuerdo. Y eso es un ejercicio político. Pero ese ejercicio político no va a afectar la independencia de la Corte Suprema si ustedes, 7 organizaciones, a través de sus representantes, nos mandan los 45 profesionales honestos, íntegros e idóneos con los méritos suficientes. Aquí la sociedad tiene que tener claro que no nos echen la culpa en el Congreso. Perfecto. Vamos a la pausa y luego venimos porque la doctora Juliet Handal le quiere hacer una pregunta directa a usted, abogada Maribel Espinosa. Ya ratos está ahí la doctora inquieta por hacerle una inquietud a usted. Ya volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Lo que está pasando en Tu Nota. Cancillería confirma cifra final de migrantes hondureños muertos en tráiler en Texas. La violencia criminal y el modelo comunitario. Además, el COEP califica de acertada decisión de no cerrar la economía por rebrote de COVID. Gracias a la cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Con Cerebrofos, ahora estamos reactivados. Posee las vitaminas y aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Cerebrofos, el suplemento vitamínico que nos mantiene enfocados, conectados y activados. Mente activa y dinámica con Cerebrofos. En Popeyes creemos que más es más. Piezas más grandes, marinado más de 12 horas. Familia, amigos, comemos más. Más nuggets o más tenders. Tú eliges. Más refrescante, más biscuits, más complementos, más sabor. Super pack más de Popeyes. 8 piezas suaves o picantitas. 12 nuggets u 8 tenders. 4 complementos, 2 salsas, 4 biscuits y 4 refrescos por 559 lempiras. Popeyes, amo ese pollo. Fundación Suyapa desde 1987 cuida y mantiene la Basílica y la Ermita, las conserva y embellece para que las visites y compartas tus oraciones con la Madre de Honduras. También tú puedes contribuir al donar espacios de amor con metros de gratitud y protección para la construcción del atrio dañado por los huracanes ETA e IOTA. Haz tu aportación a estas cuentas. Gracias a tus donaciones, la Fundación hace más linda la casa de nuestra Reina de Honduras. Fundación Suyapa.
Domingo de emociones en 5 Deportivo. Completa cobertura de los equipos de la Liga 5 Estrellas en su preparación antes del inicio de la apertura 2022 del fútbol hondureño. Seguimos los pasos de Mauricio Dubón en las grandes ligas y la actualidad de los jugadores catrachos que participan en la MLS de Estados Unidos. En Mesa Redonda celebramos con todo el aniversario 93 del Real España. 5 Deportivo, con la dirección y comentarios del ingeniero Salvador Nasralla. Este domingo, desde las 8 de la mañana, por el líder Canal 5. Somos tu gran compañía. Antes de irme a la pausa, la doctora Juliet Handal dije que quería hacerle una inquietud a la abogada. Formúlesela, por favor, doctora. Bueno, habían dicho que la semana pasada ya la Junta Directiva del Congreso había turnado a ustedes el anteproyecto de ley del Ejecutivo, del Ministerio de Transparencia, y resulta que hago la pregunta porque, bueno, la hice hace poco, se la vuelvo a hacer, es si ya la recibieron ese anteproyecto, porque cuando nosotros les visitamos a ustedes como comisión, que le fuimos a entregar la propuesta, supimos que tenían 120 días esperando que les turnaran a la comisión y que sentían que estaba contra el tiempo, salimos preocupados. Entonces por eso le vuelvo a preguntar, ¿ya la recibieron a estas alturas? Porque sabemos que tienen las otras propuestas que han fusionado, como la del diputado Tomé y de la diputada Fátima Mena, y que ya recibieron la nuestra, que es una propuesta enriquecida a la del Ministerio de Transparencia. Entonces la pregunta es esa, ¿ya recibieron la otra que venía del Ejecutivo? Porque nos dijeron que era posible que la devolvieran cuando ustedes tenían la potestad de hacer las reformas o los agregados que fuesen necesarios. Bueno, le voy a contestar de esta manera. Fuimos invitados a una reunión con el señor presidente del Congreso. En eso nos anunció que nos está dando recomendaciones y estamos esperando, igual que el proyecto, la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo. Estamos esperando. Y como comisión estamos en sesión permanente, es decir, estamos al llamado. En cuanto el señor presidente de la comisión nos convoque, porque ya le llegó oficialmente, vamos a trabajar, pero ya tenemos bastante el trabajo avanzado. Porque sí, lo que hemos dicho aquí, lo que hemos dicho aquí. Pero yo sí quiero decir que el status quo está luchando porque no hayan cambios. Es entendible eso. Pero hay hechos que marcan un hito y un cambio. Y voy a reconocer aquí públicamente lo que hizo el COEP y su señor presidente. Porque como muchos quieren esta ley, la vigente, la quieren mantener porque es la conveniente, entonces el señor presidente del COEP dijo públicamente, el COEP no va a hacer nominaciones de candidatos. En ese momento quedaron obligadas éticamente las demás instituciones que conforman la Junta Nominadora a no nombrar. Igual, el señor... El Colegio de Abogados también lo dijo. Correcto. No, pero ahí quiero aclarar, porque más bien yo hablé con el presidente del COEP y yo en una reunión privada lo invité a que los dos instituciones pusiéramos la autopropuesta. Eso también únicamente para aclarar. Está bien, perfecto. No conocí esa conversación, pero sí decir que lo que yo vi fue el comunicado. Luego vi también el Colegio de Abogados en ese sentido, tengo que reconocer que sí lo han dicho. Entonces las demás instituciones no pueden. Y esa estaba en esta ley que es vigente. Y la otra cosa importante, que había mucha preocupación entre algunos diputados, que como en esta ley se convoca en el mes de julio, ¿verdad? Y es vigente,
Si no hemos aprobado, esa era una Exacto. inquietud, si no hemos Vamos aprobado con la tiempo. nueva ley, van a tener que Así convocar con la ley vigente. Correcto. Pero ante esa preocupación de otros, y solo para dejar constancia, porque yo sé el interés que tiene el señor presidente del Congreso de que se haga un verdadero cambio. Así Yo es. le pregunté en la reunión oficial que tuvimos, y le pregunté, señor presidente, ¿se va a convocar conforme esta ley vigente o la que nosotros vamos a aprobar? Y fue contundente, conforme la nueva ley, abogada. Excelente. Pero tiene que salir publicada en la Gaceta, ¿verdad? Claro, y hablamos de eso. Y lo otro que dijo usted, éticamente todas las demás están obligadas, el CONADE, aunque es el defensor del pueblo, lo dijo en un medio de comunicación, y aquí creo que fue, Aquí lo dijo. dijo que no que por el resto, que por el resto de las instituciones que integran esta junta nominadora están diciendo eso, implica que el CONADE también lo va a hacer, sino que bueno. eso lo va a Me considerar. encanta escuchar eso. Entonces, la verdad es que también es preocupante, porque si el defensor del pueblo no se integra a esas declaraciones, por ejemplo, que ha dado el COEP, el Colegio de Abogados, donde están de acuerdo con las autopropuestas más que con las propuestas de manera directa, entonces ya hay ese status quo, se está tratando Ahora, de mantener ese por el proceso. tiempo, solo tengo ya 2 minutos. Y en 15 segundos cada una, por favor. ¿Usted cree que hay toda la voluntad en el Congreso Nacional de aprobar este dictamen que se va a presentar ya la otra semana, ¿verdad, abogada? En el Pleno del Legislativo. 15 segundos. Con la por vista favor. puesta de la ciudadanía en ese proceso, yo creo que lo van a hacer. Yo creo que se va a aprobar esa nueva ley de junta nominadora, que es la clave para que elijamos a las mejores, o que se elijan las mejores personas con los mejores currículums. Perfecto. Y es bien, y con el respeto a las leyes y a la Constitución. No podemos seguir con una sin justicia en nuestro país, porque se nos va a seguir yendo Perfecto. la gente. Abogada. No, yo todavía tengo mis dudas, ¿Tienes sus en dudas? realidad. Sí, yo creo, por ejemplo, en la participación de nuevos personajes que están en el Congreso Nacional, que integran el Pleno del Congreso Nacional, que realmente quieren cambiar las cosas, pero que hay movimientos oscuros que en realidad Perfecto. no lo están dejando. 15 segundos, abogado Canales, por Va a favor. depender de nosotros. No, Dependemos principalmente de es la ciudadanía. fundamental únicamente hacer los cambios Tenemos. en la ley orgánica, no en la Constitución, porque en esa somos totalmente respetuosos como colegio de abogados y no puede haber ninguna modificación, pero es una necesidad imperante y una deuda histórica que tenemos Perfecto. como sociedad hacer ese cambio. Gracias, abogada. Gracias, abogada. Lo que sí estamos claros en el programa hoy es que don Luis Redondo les dijo a ustedes que va a ser con la nueva ley de junta nominadora. Y así estamos de claro. Decirle al pueblo de Honduras, Sí, por favor. en la comisión estamos comprometidos con la transparencia y el cambio que trae la propuesta que la presidenta a través del Perfecto. ministro nos va a hacer llegar. Y nosotros ya hemos trabajado en un borrador y estamos listos, Perfecto. esperando. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted, amigo y amiga, un feliz día. Muchas gracias.